Durante toda nuestra vida productiva generamos ingresos por las actividades que realizamos, ya sea como empleados, dueños de un negocio, empresarios, etc., con lo cual constituimos un patrimonio, el cual al final vamos a heredar a ciertas personas de nuestra familia o terceros. Por lo que debemos pensar en elaborar un testamento donde expresemos nuestra voluntad de designar a nuestros herederos y el patrimonio a heredar, ya que el testamento es un documento que reúne los requisitos legales para ello. La sucesión testamentaria se da por voluntad del testador, el cual dispone de todo o parte de sus bienes y lo manifiesta a través del testamento. La herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Existen dos tipos de sucesión. El primero, que deriva de la voluntad expresa del autor de la misma y que se plasma formalmente a través de un instrumento jurídico llamado testamento. Y el segundo, cuando el autor de la sucesión no deja expresada su voluntad mediante un testamento, por lo que es indispensable atender las reglas que dispone la ley para determinar quiénes tienen acceso a la herencia respectiva. Por lo que en la mayoría de las ocasiones es desconocido el tratamiento y los trámites fiscales que se tienen que efectuar ante la autoridad cuando ocurre el fallecimiento de una persona con obligaciones fiscales ante el sistema de administración tributaria, le repercute en un sinnúmero de problemas para los familiares, en caso de no encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias. Al fallecimiento de una persona, ya sea el albacea, herederos y en su caso fiduciarios, deberán de realizar algunos trámites por los bienes otorgados en herencia. A continuación, en Soluciones, hablaremos de beneficios económicos y fiscales de testar. Para nosotros es un gusto recibirles y abrirles las puertas de esta su casa TV+, desde luego en las instalaciones de Radio y Televisión de Veracruz, para una emisión más de Soluciones. Y es que ya lo escuchó usted, continuamos en el mes del testamento y queremos dar a conocer todo lo que implica justamente testar. Es por eso que hoy nos enfocaremos en los temas fiscales, en los que tienen que ver desde luego con estos aspectos, y nos da muchísimo gusto recibir a la contadora Gabriela Álvarez, ya amiga de las emisiones de Soluciones, pues justamente para ahondar un poquito más de estos beneficios económicos y fiscales que puede traer testar. Bienvenida, contadora, qué gusto nuevamente recibirte. Muchas gracias, me da gusto estar con ustedes otra vez. Y gracias también al público que va a permanecer durante los próximos minutos en esta emisión. Invitarlos a que nos mantengamos en contacto a través de nuestra línea telefónica, el 2288-423500, así como en la transmisión que estamos llevando a cabo por Facebook. Ahí también podemos recibir sus comentarios. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pues estaremos atentas para poder despejarlas. Y bueno, es necesario, a veces no quisiéramos hablar tanto del testamento, ser tan insistentes, pero creo que vale mucho la pena que nosotros como medio de comunicación podamos informar al público justamente de estos beneficios. ¿Cuál podría ser el principal beneficio en cuanto a los temas fiscales de hacer un testamento? Bueno, beneficio para la persona que va a fallecer, pues realmente fiscal no va a haber. Pero obviamente cuando uno hace el testamento no lo haces pensando en ti, lo haces pensando en las personas, en tus herederos, en los que vas a dejar, ¿no? Y para ellos sí representa un beneficio fiscal el recibir la herencia, principalmente, y así pues es que está exenta, ¿no? La herencia, no importa el monto, va a estar exenta para el impuesto sobre la renta. Muy bien. ¿Nos podrías explicar a qué nos referimos con este impuesto sobre la renta? Bueno, el ISR, como ya sabemos, es el impuesto que va a gravar la renta, la utilidad, por así decirlo. Todos pagamos, bueno, no todos, pero las personas que laboran, por ejemplo, trabajadores, empresarios, cuando vendes algún inmueble, todo está grabado porque se graba la renta.
¿Esto qué quiere decir? Que estamos obligados a realizar ese pago de acuerdo al régimen en el que estemos dados de alta. Depende si es el régimen en el que estés, si va a ser pagos provisionales o simplemente va a ser un anual. En el caso de las herencias está establecido por la ley, por la misma ley, dentro de la ley viene en el artículo 93, que las herencias están exentas como ingresos para este cálculo del ISR. Sí, la ley nos señala también que a pesar de que estén exentas, el requisito para que no te cobren el impuesto de lo que vas a heredar, pues es que lo declares ante el SAT. ¿Esto cómo se va a declarar? Bueno, en la declaración anual. Ok, entonces, a la hora de que yo voy a hacer un recuento de mis bienes, ¿no? Tienen que estar visibles todos estos, los mismos, ¿no? Para que a la hora que yo tome la decisión de hacer el testamento, pues esté, digamos que esa parte en orden, ¿no? Y sea justamente un beneficio para mi heredero, ¿no? O heredera. Sí, en el caso, por ejemplo, de la herencia se diferencia de la donación, porque comentábamos hace rato que la donación es exenta cuando es en línea recta, ascendente o descendente. O sea, si yo le quisiera heredar a mis padres, donar a mis padres o donar a mi hijo, es exenta. Si yo le quiero donar a mi hermano, a mi hermana, a algún primo, a algún tío, sí es exenta hasta cierto monto, que sería 3 veces la UDI del ejercicio, o sea, el año, aproximadamente unos 600,000 pesos. Eso sería lo exento. Y por lo demás, ellos sí tendrían que, pues, calcular su impuesto, ¿no? Ahora, con la herencia, pues yo le puedo heredar a mi primo, a mi hermano, a mi tío, aunque no sea padre o madre o hijos, y ese ingreso que ellos van a recibir, pues va a estar exento. Muy bien, y ahí radica la importancia, que es justamente el tema que nos está, digamos que, pues sí, en el que estamos poniendo, acentuando, ¿no? El concepto. Y es que muchas veces solo pensamos en el concepto o en el tema de testamento, pero no, digamos que desconocemos todo el tema fiscal, todas estas implicaciones que también tienen que ser observadas, ¿no? Que de alguna manera las debemos tener presentes para que sepamos qué va a suceder con el beneficio económico, cómo le va a dar tratamiento el heredero o la heredera. Sí, y algo de lo que se mencionaba en la entrada del programa es que se heredan tanto derechos como obligaciones. Siempre nos concentramos como en la parte de, la herencia iba a estar exenta y mientras yo la informe en la declaración anual, todo va a estar bien. Pero también se heredan las obligaciones de la persona que falleció. Si, por ejemplo, es una persona, bueno, estamos hablando en este caso siempre de personas físicas, pero si es una persona que estaba obligada a presentar sus declaraciones mes con mes, se tiene que designar a un sucesor que va a ser el que va a presentar estas declaraciones. Si le llegara a faltar declaraciones previas a que falleció, pues las tiene que presentar, se tienen que pagar con sus recargos, actualizaciones, como debe de ser de acuerdo a ley, y tiene que presentar la anual de esta persona física. Ok. Esta anual se va a presentar por el periodo que la persona laboró o realizó sus actividades en el ejercicio. Por ejemplo, una persona que fallece ahorita en septiembre va a presentar su anual, bueno, la va a presentar su sucesor, claro, a nombre del fallecido, del periodo de enero hasta septiembre, bueno, hasta que haya fallecido, ¿no? Muy bien. Esperemos que todos estén tomando nota, porque sí me parece muy valioso esto que estás mencionando, contadora. Siempre nos enfocamos justo en lo económico, ¿no? En el inmueble, en el dinero, tal vez, o sea, decimos herencia, ¿no? Y pensamos en un beneficio económico, pero pocas veces al concepto, al término de herencia, le ponemos también la etiqueta de obligaciones. Y esto que mencionas es sumamente importante. Una persona, pasemos a la actividad, por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene una actividad de emprendimiento, ¿no? Una empresa, es una persona física, pues tiene
estas deberes, estas obligaciones con el SAT, ¿no? Esto es una obligación que las y los ciudadanos tenemos a la hora de que hacemos un ejercicio, una actividad económica, ¿no? El solo hecho también de ser empleados, ¿no? Tenemos que hacer nuestras declaraciones, entregar nuestros impuestos, por lo que ya hemos hablado, ¿no? El impuesto que se recauda a nivel estatal, federal, bueno, pues tiene que ver con el beneficio que nosotros llegamos a tener como ciudadanos, ¿no? Como pueden ser claro, las escuelas, los hospitales, las calles, todo lo que utilizamos en común las y los ciudadanos y que tiene que ver no nada más con los adultos, sino también con nuestros hijos. De ahí la importancia de hacer visible que tenemos estas responsabilidades fiscales y que muchas veces no se hablan de ellas y a quién o en manos de quién se van a dejar esas responsabilidades. Sí, muchas veces se cree que, bueno, la persona ya fallece y bueno, ya, o sea, con él fallecen también pues sus obligaciones, ¿no? Que tiene hacia Hacienda, hacia el SAT. Pero no es así, o sea, la autoridad no sabe qué persona sí falleció y qué persona no falleció. Hay que presentar un aviso, ¿no? En el caso de que sea una persona que está obligada a presentar sus provisionales, es decir, sus declaraciones mensualmente, pues se tienen que presentar las que estén pendientes o si ya corrió parte del mes, pues esa declaración por la persona que quedó en sucesión, ¿no? Se tiene que presentar el aviso de, yo vengo, voy a ser el sucesor de esta persona que falleció para ponernos al corriente y ya después de que se presenta el aviso, se pone uno al corriente en las obligaciones, ya es cuando ya se puede dar de baja del RFC. Y ya, ahora sí, en ese momento ya hasta ahí van a quedar sus obligaciones. Claro, pero también suena congruente que muchas veces, por ejemplo, en un ejemplo básico, ¿no? Un emprendedor tiene una familia cuyo ingreso, ¿no?, le provee a esta familia de sus necesidades, ¿no? O sea, digamos que cubre todo ese negocio, esa empresa, ¿no? Y entonces puede ser que que fallezca, ¿no?, el titular de este negocio, ¿no?, el que está dado de alta, digamos, como normalmente le decimos, y la familia no da este aviso y se sigue recibiendo como este beneficio económico por parte del negocio, ¿no? Pero no hace este trabajo que bien mencionas, ¿no?, de avisar, ¿no?, y de empezar a darle seguimiento y al procedimiento que tiene que ver con las situaciones fiscales. Sí, sería una situación así como buena dentro de lo que cabe, que por ejemplo, esta persona en el ejemplo que manejas, pues estaba bien en sus obligaciones y que la familia sabía cómo operaba, ¿no? Y más que nada, o sea, que sabía dónde estaba su firma electrónica para poder facturar, ¿no? Porque si no, no pueden seguir teniendo operaciones normales como las tenían, ¿no? O sea, si no saben dónde está la firma electrónica, no saben las contraseñas de la firma, si no saben las contraseñas de los portales, todo este tipo de cosas que tal vez manejaba solo el fallecido, y si no las tienes, o sea, ¿cómo sigues con esa actividad? Entonces, tienes que ir, tienes que darlo de baja y dar a otra persona en sucesión para que esto se pueda seguir, cuando menos en el periodo en el que ya alguien más vaya a tomar el control. Ok, y desde luego que eso también puede estar estipulado en el testamento. Sí, o sea, también ahí puedes determinar quién va a ser tu sucesor en este tipo de trámites, ¿no? Para que ellos hagan ahora sí que todo el trámite ante Hacienda, ante el SAT, ya obtengan el permiso y puedan seguir con esto. Porque otro caso podría ser que, bueno, la persona dice, ok, falleció mi familiar, nada más vamos a pasarle todo a otra persona, o sea, un hijo, ¿no? Que un hijo dice, yo sí estoy dado de alta, yo sí tengo mi firma, podemos facturar, cambio mis actividades, no hay problema, seguimos la operación acá,
pero nunca dejaste, o sea, nunca finiquitaste las obligaciones del fallecido. Entonces, con el tiempo, si no se presentan, te va a empezar a llegar un aviso, presente sus obligaciones al buzón, ¿no? Luego te va a llegar otro aviso, o puede que ya llegue la autoridad directamente, ahí a tu puerta y te diga, oiga, es que no ha presentado sus declaraciones, ¿no? Y si llega, bueno, si te llega un aviso, otro aviso, y luego la autoridad, hay chance todavía de regularizarse. Pero hay veces que ya vienen con la multa. Y es que tiene multa. No, es que ya falleció. Sí, pero a nosotros nunca nos avisaron. O sea, y está activo. Claro. ¿No? Está activo y él sigue. O sea, él sigue mientras no se dé de baja. Sus obligaciones de presentar las declaraciones, aunque no tenga ingresos, pues siguen vigentes. Y tener una multa por unos ingresos, bueno, por unas obligaciones que podrían ir en ceros porque no tienes ingreso alguno ni actividad, pues claro, como que no tiene mucho caso. Claro. Creo que es muy necesario tener este tipo de pláticas, ¿no?, con nuestro entorno, es decir, si ya tengo claro que en caso de que a mí me suceda algo como emprendedor, insisto, como empresario, como empleado, en la actividad que tenga y de la cual yo recibo un beneficio económico, sí tener estas pláticas con quien yo determine, tenga visible, sepa, determine qué va a ser mi sucesor, ¿no? Si lo planteo que va a ser uno de mis hijos, un hermano, un socio, en el caso hay muchas personas que no tienen familia, ¿no?, a quien dejarle esa asociación, pero pues puede ser una amistad, o sea, quien determine y decida sí tener esta plática, no de, bueno, en caso de que me pase algo, estas son las condiciones bajo las que opera mi negocio, mi empresa, estas son las características para que sí pueda haber esta sana sucesión, ¿no?, y se sepa qué hacer en el último de los casos. Sí, y pues sobre todo, bueno, importante, como siempre menciono, es pues estar al corriente en las actividades, porque si no, tú te vas, ahora sí, pero la persona que se queda va a heredar los problemas, porque al final pues son problemas, hay cosas que pues si tienes que pagar y no has pagado, se pagan con recargos, actualizaciones, lo que te comentaba, pueden llegar multas. Si tienes ya un crédito fiscal determinado con la autoridad, igual se va a heredar a la persona que quede, ahora sí como tu heredero, ¿no? Entonces, lo mejor es estar bien y en paz con el SAT, llevar todo al corriente y pues no heredar problemas. Claro, no debemos perder de vista esta situación. Como bien mencionas, se visibiliza solamente la parte bonita, tal vez, ¿no?, por decirle de alguna manera, ¿no?, a una herencia, pero desconocemos todo lo que deriva de una herencia, que en este caso pueden ser todos los asuntos fiscales. Yo quiero invitarle, querido público, a que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo por Facebook, en TV+, y asimismo nos podemos mantener y hacer retroalimentación a través de nuestra línea telefónica, el 2288-423500, que está apareciendo en pantalla y que como siempre está a su disposición. Y bueno, como usted escuchó, estamos hablando con la contadora Gabriela Álvarez, quien nos ha hecho favor en otras emisiones de aclararnos también dudas respecto a los temas fiscales que pues son necesarios saber como buenos ciudadanos, como buenos contribuyentes. Creo que también este ejercicio lo debemos hacer visible en casa, en familia, ¿no? Es sí hablar con nuestros hijos de lo que es ser un contribuyente, ¿no?, un buen contribuyente, que me hago cargo de mis obligaciones y de lo que implica hacerse cargo de estas obligaciones, ¿no? Explicarle a nuestros hijos por qué se hace una recaudación fiscal, por qué debo visibilizar mis bienes, ¿no?, pagar los impuestos de los mismos, pagar todas estas situaciones que tienen que ver con el beneficio que recibo por ser una ciudadana o un ciudadano. Sí, como mencionas, bueno, no es muy común tener esa plática.
Actualmente se ha ido como que avanzando y ya hay más personas que sí se sientan con sus familias y dicen, mira, tengo estos bienes, tengo estos seguros, en caso de que me pase algo, están aquí y aquí y aquí, ¿no? Pero no se ha hecho como esa plática precisamente de, sí, tengo estos bienes y estos seguros y tengo estas obligaciones, ¿no? En el caso de que algo me pase, mira, hay que hacer este trámite, tú vas a quedar como sucesor, necesito que hagas esto, que me des de baja, o sea, porque a la vez es algo que las personas pues no tienen ese conocimiento. O sea, uno nunca sabe cuándo va a fallecer, ¿no? Pero pues sabemos que vamos a fallecer en algún momento y estaría bien sí tener como esa plática más o menos como guiando de, mira, estas son mis obligaciones porque estoy en tal régimen, ¿no? O solo presento un anual porque soy un sueldo y salario, o presento unos provisionales que son unos pagos mensuales porque estoy en el régimen de actividad empresarial. Y creo que también nos sucede mucho en la sociedad actual que no me interesa conocer o saber de una situación fiscal si yo no la ejerzo. Creo que sí, tal vez desde la escuela, ¿no? Podríamos ir aprendiendo estos términos de, ok, tal vez no estoy yo ejerciendo como emprendedor, como empresario, pero en mi familia hay quien lo lleva a cabo y debo saber cuál es ese mundo de las situaciones de impuestos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los bienes, ¿no? De incluso la propia tenencia. Yo creo que a muchas personas de repente les pasa que, ay, quiero un auto, ¿no? Pero no piensan en todas las responsabilidades que implica un automóvil, como puede ser la tenencia, el tener la licencia vigente, ¿no? Las verificaciones que finalmente son obligaciones, son las obligaciones de tener un automóvil. Casi siempre desde que somos niños pensamos en el automóvil como un beneficio, ¿no? Me va a transportar, pero no pensamos en todas estas responsabilidades. Y no sucede lo mismo con los bienes, ¿no? ¿Cuántas personas heredan tal vez un edificio, una casa, y por desconocer y por no tener contacto con pagar los servicios, pagar el mismo impuesto, ¿no? De lo que es un predial, pues lo dejan de hacer y cuántas situaciones se vienen después por no tener claro cómo funciona este tema fiscal? Sí, y hablando de la casa, hay una situación que pasa un poco frecuente, a mí me ha tocado, que la persona dice, recibe una casa como herencia y pues ya sabe que la herencia está exenta de ISR, solo hay que declararla en la anual en abril y después la quiere vender. Y al momento de venderla dice, no, es que no va a pagar impuestos, o sea, no tiene ISR mi casa porque es mi herencia. Yo la heredé y ahorita la voy a vender, entonces no tiene ISR. No, ya son operaciones diferentes. Una cosa es recibir tú la casa y otra cosa es cuando decides venderla. Entonces ahí sí, ya es otro trámite, ya es otro tipo de ingreso y sí está estipulado en el ISR como un ingreso gravado. Claro, porque finalmente vas a recibir un beneficio económico. O sea, en caso de que la donaras, pues sería distinto. ¿Cómo aplicaría? Sí, sería distinto porque sería una donación. En este caso es un ingreso por adquisición, por enajenación, cuando tú vendes esa casa. O sea, no es lo mismo que la recibas tú en herencia, que está exento, y que ya porque digas fue una herencia, nunca va a pagar ISR. Okay. No. O sea, si tú decides venderla, ya es otra operación distinta a haberla recibido de herencia y ya sí implica un pago de impuestos. Claro, como desde el mismo hecho de recibirla sin o sea, no vas a pagar en términos prácticos, ¿no? Para el público. O sea, no voy a pagar dinero por recibir el inmueble. Sí. Pero una vez que lo adquiero, el tiempo que esté bajo o sea, que sea yo dueño o dueña, obviamente todas las obligaciones que implican ese inmueble están bajo mi cargo. Sí, es correcto. Sí, entonces luego existe como esta creencia de que como fue mi herencia, ya no tengo que pagar nada de impuestos y decido venderla. No, igual si decides con esa herencia rentarla, bueno, es una actividad
Es una actividad que sí está grabada y te tienes que dar de alta y tienes que presentar tus declaraciones. O sea, ya son cosas independientes. Por recibir la casa, no hay problema, es tu herencia, no pasa nada, ¿no? Claro, mientras esté estipulado, como mencionamos, en el testamento. Por eso la importancia del testamento. Porque si a mí mi papá viene y me deja nada más la casa así como sin un papelito habla, dijeran. Ajá, claro. Entonces, o sea, no hay respaldo. Tiene que ser una herencia que estuvo estipulada en el testamento. Muy bien. Pues, contadora, vamos a seguir hablando de estos términos fiscales en breve. Vamos a hacer una pequeña pausa promocional, si te parece bien, invitando nuevamente al público a que continúe con nosotros después de esta breve pausa promocional. Volvemos. Qué gusto que continúe con nosotros en esta emisión de Soluciones. Les recuerdo que estamos en el mes del testamento y por eso hoy decidimos hablar justamente de los beneficios económicos y fiscales de testar. Específicamente nos estamos yendo hacia la herencia y estas implicaciones que pueden tener fiscales. Y está con nosotros para hablarnos de este tema la contadora Gabriela Álvarez, a quien le agradecemos enormemente el tiempo que dispone para la emisión. Y contadora, bueno, pues hemos estado ahondando un poquito justamente en todo esto que no se hace visible, ¿no? A la hora de pensar en el testamento, todo lo que tiene que ver con el tema fiscal, ¿no? Ahora también sería conveniente mencionar que en el caso de ser asalariado, ¿no? Nos estamos refiriendo a que pueden pertenecer a una empresa privada, ser servidores públicos, ¿no? Tal vez de alguna dependencia federal, estatal. Como empleados también estamos generando un impuesto, ¿no? Sí, estamos dados de alta ante el SAT con estas características, con estas obligaciones, pero entonces, ¿qué sucede cuando soy empleado y estoy justamente visible ante el sistema tributario? Bueno, en el caso de un sueldo y salario, la obligación que ellos manejan en el caso de que tuvieran solamente un patrón y que no rebasaran los 400,000 pesos al año, su única obligación fiscal ahora sí que es presentar su declaración anual si ellos quisieran. Esta opción es para específicamente ese caso, que solo tenga un patrón y que no rebase los 400,000 pesos de ingreso al año. Si rebasara este límite de los 400,000 y tuviera dos patrones o solo una de las opciones, tendría que presentar forzosamente la declaración anual, ¿no? Entonces también tiene obligaciones y esta obligación también se tiene que escindir en el momento en que la persona fallezca. Este aviso lo puede presentar un familiar, alguna otra persona, no forzosamente tiene que ser precisamente la persona que va a heredar, puede ser alguien más, un albacea, un familiar, o incluso la misma empresa lo puede dar de baja como aviso. Claro, porque al momento de que ya este empleado no está generando esta actividad, pues en automático puede generarse la baja, ¿no? Que es normalmente lo más conveniente, pero también sucede, contadora, que decimos, es que solo soy empleado, pero en realidad está teniendo otras actividades y está dado de alta y visible con otras actividades. Y entonces ahí se incrementan las obligaciones. Sí, es correcto. Bueno, dependiendo del régimen en el que esté tributando, pero normalmente, pues si tiene una actividad empresarial, va a tener que presentar declaraciones provisionales. Esas son mes con mes y esas no las presenta su patrón por él.
O sea, es una actividad aparte, con ingresos aparte, que él tiene que ir presentando. En la anual sí, todo se junta, por así decirlo, todo se suma, pero a lo largo del ejercicio fiscal, que es el año, ¿no? A lo largo del año, pues él tiene que presentar sus propias declaraciones por la actividad que no es sueldo y salario. Claro, y entonces aquí es donde no debemos confundirnos y no minimizar, ¿no? Así de, bueno, pues si me pasa algo en automático, cesarán mis obligaciones fiscales, pero si yo soy consciente de que estoy llevando a cabo y ejerciendo otra actividad que me genera esta otra obligación, pues sí saber mejor dicho, sí planear qué va a suceder con esta otra actividad, ¿no? Y quién se va a hacer cargo de ella, lo que hemos venido diciendo que también sucede con los empresarios y con los emprendedores. Sí, también otro caso es que, por ejemplo, la persona tuvo en algún momento actividad empresarial o profesional y después, por X o Y razón, cesó actividades, ¿no? Entonces, al momento de que la persona fallece, pues los familiares dicen, bueno, tengo que ir a darlo de baja, no tengo que ir a darlo de baja, tengo que presentar este aviso, no. Cuando la persona que falleció ya tenía un cese de actividades, entonces ya no es necesario que se presente este aviso de que falleció, porque ya está como suspendido dentro del mismo RFC, no está generando obligaciones, entonces no hay ningún problema de que le vaya a llegar, como mencionábamos antes, quizá un requerimiento, una multa o avisos. Claro, y desde luego que hacerlos visibles. Muchas veces, como mencionábamos en el bloque anterior, pues no hacemos estas pláticas, estas reuniones, no tenemos como claro, solo muchas veces, por ejemplo, el emprendedor es el papá de la familia, ¿no? La cabeza de la familia, ¿no? Y queremos evitarles a nuestros hijos, a nuestro entorno, ¿no? Muchas veces a la misma esposa, no, pues yo me dedico a esto, yo sé qué pasa con el negocio, y entonces no tengo esta comunicación, ¿no? Pero normalmente son también muchas veces el mismo emprendedor es quien más está en riesgo, ¿no? Porque hay actividades incluso que a ellos mismos los tienen en un constante riesgo, que en donde más se debería hacer esta conciencia, ¿no? De, bueno, entonces, si a mí me pasa algo, ¿qué sucede con toda la gama de actividades? ¿Quién va a operar si así lo decido? Y seguramente habrá quien decida no continuar con una actividad que está establecida porque no tiene la capacidad o porque simplemente decide no hacerlo. Sí, es correcto. Es importante pues mantener a nuestra familia informada. Como decíamos, normalmente nos sentamos y tal vez decimos, ay, tengo estos bienes y estos derechos, pero se nos olvidan las obligaciones, ¿no? Así como de, a ver, la actividad que yo manejo, se tiene que presentar esto, se tiene que pagar esto, porque, como mencionábamos antes, también se heredan obligaciones. Y en este caso podemos mencionar que no solo las fiscales, sino si tú tienes una deuda con algún proveedor, en el caso de que tengas una actividad profesional, bueno, esa deuda sigue, ¿no? Entonces, también informar ese tipo de actividades que uno tiene. Claro. Decías una frase que es las obligaciones no fallecen. Uh-huh. Entonces, creo que hay que recalcar este concepto para que sí lo hagamos visible y entonces a la hora de que cause efecto un testamento, bueno, pues tengamos más claridad en el ejercicio de todo lo que tiene que ver con las declaraciones y desde luego estas obligaciones que tenemos con el SAT. La actividad y la prioridad es hacer hincapié a las ciudadanas, a los ciudadanos, en que seamos unos buenos contribuyentes. Sí, es correcto. Sí, porque como mencionábamos, ¿para qué vamos a heredar problemas? ¿No? Si nosotros vamos al corriente, si nosotros hemos pagado nuestros impuestos, no tenemos ningún crédito generado con la autoridad, entonces prácticamente ya estamos del otro lado, ¿no?
O sea, lo que le vamos a heredar a nuestros familiares serán prácticamente derechos y no tantas obligaciones a que lleguen y, sorpresa, te heredé la casa, no te preocupes, no está exenta de que pagues tú un impuesto, pero ¿qué crees? Tengo un crédito fiscal con la autoridad y entonces tienes que pagarlo, tienes que pagar una multa, por ejemplo, tienes que seguir presentando declaraciones. Es como no heredar problemas, como les digo. Claro, ese es nuestro propósito de hoy y específicamente como tratar de orientar a nuestro público justamente para que estemos muy conscientes de lo que vamos a definir como testamento y lo que implica para el heredero, a quien hemos designado como heredera o heredero. Y hoy por hoy que está esta promoción incluso por parte del gobierno federal, creo que me parece muy valioso que se haga este esfuerzo, ¿no?, de informar, de comunicar, de que podamos explicarle al público qué pasa con un testamento. Y bueno, el paso número 1, hacer el testamento, ¿no? Esa es la promoción que tenemos durante el mes de septiembre. Pero sí pensar en todas estas implicaciones, sí saberlas, saber que existen, saber que yo como heredero pues heredo justamente estas obligaciones y qué voy a hacer con ellas, qué seguimiento les voy a dar, cómo las voy a tratar. Y ya que hacemos énfasis en esto, contadora, ¿a dónde debo acudir? Supongamos que yo soy la heredera, ¿no?, de esta situación. ¿Cuál es el paso A, B, C para poner en orden esta situación? Bueno, se puede acudir siempre a las oficinas del SAT. O sea, puedes contratar un contador si gustas, pero igual en las oficinas del SAT te dan toda la asesoría. Llegas, te dicen qué requisitos necesitas, ellos te ayudan a presentar el aviso de sucesión. Posteriormente de que se cumplan con todas las obligaciones de la persona que falleció, ahí mismo regresas, ahora sí con otra cita, y ya te dan ellos la baja del RFC de la persona. Lo puedes hacer directamente en las oficinas, la verdad es que ellos te orientan sin costo alguno, pero también puedes contratar a un contador que igual te va a ayudar con este tipo de trámites. Claro, siempre un contador nos puede ser nuestro aliado. Muchas veces tenemos dudas, ¿no?, y decimos, ¿por dónde empiezo? ¿Con quién las despejo? Incluso muchas veces ya está asignado un contador, ¿no?, por parte de la empresa, por parte de quien heredó, ¿no?, ya tiene alguien a su cargo y nos podemos acercar con esta persona que nos vaya diciendo qué es lo que hay que hacer, cómo poder tener las cuentas claras lo más pronto posible, ¿no?, y salir de ese procedimiento lo más pronto posible. Insisto, pongamos el caso de alguien que además de tener un negocio, bueno, pues también era empleado, ¿no? Y podría ser que, bueno, supongamos que la empresa lo dio de baja, pero pues no estaría por demás hacer presencia en el centro de trabajo, que nos entreguen justamente todas estas declaratorias, ¿no?, donde se establece que no vamos a tener una consecuencia mayor. Sí, y bueno, a mí me han llegado personas que me dicen, oiga, contadora, es que heredé unas cuentas bancarias, ¿no? No precisamente bienes o casas. ¿Qué tengo que pagar? Y yo, no, pues, ¿es herencia? Sí. No, pues, no, o sea, no tienes que pagar nada. Ah, entonces no tengo que hacer nada. No tienes que pagar nada, ¿no? Pero sí tienes que declararlo en tu anual, ¿no? Okay, Eso es importante, o sea, ese es como lo principal. Lo principal ahora sí no es que esté exento, sino que tienes que declararlo en tu declaración anual para que efectivamente la autoridad tenga conocimiento de que tú recibiste esta herencia y no vaya a tomar esos ingresos como parte ilícito. o como parte de tu actividad y que tienes que pagar el impuesto, ¿no? Ok, y ve cómo hay dos vertientes que se pueden generar. Uno, que pueda hacer algo ilícito, y otra, pues que te genere este impuesto por ser un ingreso efecto de tu actividad económica. Sí, de hecho, aunque tú, el heredero,
presentes declaraciones provisionales por la actividad que estés manejando, ya sea empresarial, profesional, reciclo. Es decir, aunque tú tengas estas declaraciones mensuales, se presenta este aviso hasta el anual. Ahí es donde viene un apartado especial de datos informativos y ahí mismo te dice, ¿recibió usted ingresos por herencia? Sí, ¿cuánto? Y eso es todo lo que se llena en el anual y ya con eso estamos del otro lado para que tus ingresos sean exentos. Ok, ¿y cuánto nos podría generar? ¿Qué consecuencia podría tener en cuanto a impuesto, en cuanto a una multa, el no presentar, declarar que recibí esta herencia, un monto, 1 millón de pesos, por ejemplo? ¿Cómo se calcula? Depende de la actividad en la que estés dado de alta como heredero, pero el principal problema es que hay una discrepancia fiscal. Porque tú ganas, por ejemplo, un asalariado, tú ganas 20,000 pesos al mes, recibiste esta herencia, no la declaraste, pero el SAT está viendo que estás gastando 50,000 al mes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú ya tienes este recurso que te llegó y pues tienes para gastarlo, pero el SAT no lo sabe, porque nunca lo declaraste en tu declaración anual. Entonces ellos pueden decir, no, esto es una discrepancia fiscal. Número 1, no me está presentando todos los ingresos que realmente recibe, ¿no? Y sobre eso yo voy a determinar como autoridad un impuesto. Entonces, por no haber declarado en tu anual, simplemente por no haber informado que tenías esta herencia, se te puede, la autoridad puede suponer que es un ingreso por el cual no le estás pagando impuestos, cuando la herencia pues está exenta. Y en el caso de una persona con actividad empresarial, pues aplica lo mismo. Te puede ser una discrepancia fiscal y el SAT directamente te va a determinar un impuesto, que en el caso de actividad empresarial te lo va a determinar hasta con IVA, ¿no? No solo ISR, sino IVA también, que vas a tener que pagar por estos ingresos que ellos detectan que tienes de más, pero que tú en ningún momento informaste por qué son, ¿no? Muy bien. Y aquí seguimos tomando nota, contadora, porque, insisto, no tenemos visibilizadas estos movimientos que debemos hacer y muchas veces nos toman por sorpresa, ¿no? Es decir, desconozco todo esto que puede, de lo que puede ser objeto mi herencia, ¿no? Que aunque señalamos desde un principio que está libre, ¿no? de ese impuesto, una vez que está bajo tu cargo, sí es importante que tú digas y determines cómo llegó, por qué es que la tienes, ¿no? Y hagas lo propio con el manejo de la misma. Pero sí es importante que sigamos haciendo énfasis justamente en el tratamiento que se le debe dar a estos bienes, porque finalmente una cuenta bancaria pues es un bien, es un activo, ¿no? Es correcto. Y nos podemos referir justamente también a estos activos, como los que ya mencionamos, los inmuebles, ¿no? Los vehículos, qué otras cosas de herencia pueden generar un impuesto que a lo mejor no está visible, pero que una vez que ya los heredé, tengo que responsabilizarme de ellos. Bueno, obviamente con las casas viene el pago de los prediales y todo eso, pero sí es recalcar que lo importante es informarlo. O sea, mientras uno lo informe, no vas a tener que pagar un ISR, o sea, un impuesto sobre la renta, por esa herencia que estás recibiendo. Ahora sí, las obligaciones que vienen ya con la casa, pues son distintas, ¿no? O sea, tienes que pagar tu predial año con año, o sea, ya te va a corresponder a ti. Y ya lo que hagas con eso, pues también ya es una actividad aparte. O sea, la herencia es cuando tú la recibes y una actividad aparte va a ser si yo decido rentarla, como mencionaba antes, o si decido venderla, ya es otra actividad que sí te va a generar un impuesto. Si yo solo decido vivirla y quedarme en esa casa X tiempo, no hay ningún problema. Es más, si no la vivo, pero es mía, no le estoy haciendo otra cosa, no hay ningún problema y no hay ningún pago de impuesto por ello.
Muy bien. Bueno, pues esperemos que estén tomando nota y también recordemos, como mencionabas hace unos momentos, pues la figura de la contadora o el contador, ¿no? Ellos nos pueden estar asesorando, como ahora lo estás haciendo en tu caso, en esta emisión, qué pasa justamente, cómo se están calculando, qué tratamiento le debemos dar a todo este procedimiento. Y es muy bueno y es muy sano que hagamos este ejercicio de comunicarnos con el contador, con la contadora, que si no teníamos contacto con ella, bueno, pues, o si no tenemos a la mano a alguien, pues busquemos quién nos puede dar seguimiento y asesoría para que llevemos a buen puerto todos estos trámites y tengamos el beneficio al final del día, ¿no? Porque muchas veces justamente el dejarlo para después, ¿no? ¿Cuántas personas dicen, bueno, luego damos aviso, estamos muy ocupados en el funeral, estamos muy ocupados en otras prioridades? No, esto no nos importa tanto, ¿no? Pero van postergando estas decisiones que son sumamente importantes, sumamente valiosas, y qué mejor que darle certeza y darle, digamos que prontitud a todo esto, que también de lo cual nosotros podemos tener un beneficio. Sí, porque, o sea, ya está estipulado en ley que es exento, que solo lo tienes que informar, entonces no vale la pena, por no declararlo o por el desconocimiento de no saber que tenías que declararlo o informarlo, pues que te determinen ahora sí un impuesto. Muy bien. Aquí nos hacen llegar una pregunta, contadora. Gaby, si puedes decirnos qué se hace en este caso. Dice, hace 8 años mi abuelo me dejó unos centenarios. No he tenido necesidad de venderlos. ¿Qué puede pasar si los vendo y no lo reporté al SAT, la propiedad de estos? Bueno, ahí como les mencionaba, son operaciones diferentes. Cuando se la heredó, pues no le generó un ingreso que fuera grabado, o sea, es exento. Pero ahora que va a decidir venderlos es otra operación, porque ya es una enajenación. Entonces ya cae en otro tipo de actividad que no es la de la herencia como tal, o sea, no viene de ese origen. Y sí hay que presentar avisos, en el caso de los centenarios más, porque están sujetos a la ley de lavado de dinero. Okay. Y pues sí va a tener que pagar un impuesto por la enajenación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se declaran que están bajo tu propiedad para hacer el ejercicio de compraventa? ¿Cómo funciona? Sí, en este caso depende si ya es una persona que está de alta en el RFC o si apenas se va a dar de alta. Se tiene que dar de alta. Si ya está dado de alta, tal vez sea porque ya tiene una actividad que está ejerciendo comúnmente, ¿no? Y si no, pues debe de darse de alta para poder hacer son ingresos extraordinarios, por así decirlo. Cuando uno hace, por ejemplo, en este caso, la venta de los centenarios, como es un ingreso extraordinario, no tienen que presentarse declaraciones provisionales mensuales, ni tiene por qué darse forzosamente de alta como una actividad empresarial, porque es una única ocasión. Entonces la ley determina que por ser un ingreso extraordinario, lo único que tiene que hacer es hacer su cálculo de ISR por la enajenación y presentarlo en los siguientes 30 días a que llevó a cabo la operación. Muy bien. Incluso aquí nos especifica que esta herencia no fue vía notarial. Ok. Por eso hablamos de la importancia de que esté estipulado en un testamento. Claro. ¿No? Porque también se puede presumir ingreso. Digo, la autoridad puede presumir que eso fue un ingreso ya hace 8 años, ya prescribió. Okay. Para la revisión son 5 años. 5 años antes si estás dado de alta y hasta 10 si no está dado de alta. Entonces, si apenas se va a dar de alta en el RFC, todavía puede que lo revise la autoridad. Si ya estaba dado de alta, entonces ahora sí ya prescribió para él, por fortuna, este periodo de revisión. Pero sí es importante que haya sido por herencia para que él no se lo considere un ingreso a la autoridad.
Muy bien, y por eso nuevamente hacemos este anuncio y esta invitación a que nos encontramos justamente en septiembre, mes del testamento, y hay una promoción específica y afortunadamente en el estado de Veracruz se ha estipulado una cifra que son 1,200 pesos por parte de todas las notarías que están a lo largo y ancho de la entidad veracruzana para que usted solo pague esa cantidad por llevar a cabo su testamento. Incluso ya hay notarías que están anunciando otro tipo de promociones, ¿verdad?, con la finalidad de hacer énfasis e hincapié en que los ciudadanos pues generen este testamento que incluso, contadora, bueno, lo hemos mencionado en programas anteriores, en nuestro estado, a partir de los 16 años podemos generar un testamento. Este documento que nos va a dar certeza, nos va a dar tranquilidad y nos va a dar la oportunidad de que dejemos en los mejores términos los bienes de los cuales nosotros tenemos derecho y que deseamos heredar. Entonces, esa es nuevamente la invitación para el público, recordarles que está esta campaña por parte de todas las notarías que están instaladas en las distintas demarcaciones de la entidad veracruzana para que acuden a la más cercana, bueno, a la que les mejor les acomode, ¿no? Porque también es importante hacer el recordatorio y mencionar que la actualización de su testamento le dará vigencia, es decir, el último testamento que usted lleve a cabo en el lugar que decida será el vigente, ¿no? Y el que le va a dar justamente la certeza a sus herederos, en este caso a quienes haya determinado. Contadora, pues bueno, punto A, B y C de los impuestos que son visibles justamente con el tema de las herencias. Bueno, pues recordarles, ya he dicho mucho, pero lo recuerdo, es importante declarar la herencia. Es en la declaración anual, así ustedes tengan una actividad empresarial o profesional, así sean sueldos y salarios, así el régimen en el que estén, cuando presenten su declaración anual, ahí deben de informar su herencia que recibieron para que sea exenta, para que no tengan ningún problema con la autoridad. Contadora, Gaby, ha sido un gusto tenerte nuevamente en la emisión de Soluciones. Esperamos que nos traigas otro tema de estos buenísimos que tienen que ver también con la recaudación fiscal y todas estas obligaciones que tenemos como ciudadanos. Gracias. Gracias. No es momento de despedirnos, pero los esperamos el próximo jueves en otra emisión más de Soluciones.